la vea nadie. Mano, Esa es la fórmula que lo dije porque hay datos que el profesional. Mando con ganas de el día. Según los datos que me dieron. A ver, baja, aguanta lo digo del rango. Es el foco que nos dio nosotros. Primero, en la B. Falta de respeto. Bueno, nada. Ya, hay que ir a una pierna, una aplicación. No, al final la puse igual a 6. Ah, pues eso. El profe me dijo que no lo decía tan bajo. Dijo que 6 a 8 me dijo. Así que después la cambié porque le puse 6. Y me dio el motivo, me dio los 2.500 y tanto. ¿Qué puse? Si da lo mismo, si ustedes lo hacen con sus colores, ustedes. Uy. Hay que sacar el para ahí y van a poner 285 de interés. ¿Cómo está hoy día? 29. Mañana va. 29. Ese no tiene lo mismo ya. Este no Vamos a dar que lo hagamos el lunes. Che, mi mamá le pagando. Y dije, ¿por qué a mí no? No te lo mereces, Rocío. Porque tú no trabajas. No, la pensión por lo. Aló. ¿Deberías contratar a la Rocío? ¿Y sí? ¿Cómo pasa? Sí. Vamos a ayudantía en la C204. No, pero si queréis venir para acá, sí. Bueno. Claro, no hay. No sé, porque yo ya probé esa cuestión. Compadrito. Y un musulmán. Ya, ya ahí no tengo el Carlito que hoy me da la mano, como a todos los chiquillos. se juntaron los Luis. Ya, ahí nos vamos. Usually. En la van salió 12.000 Mañana igual tengo yo el día. Se supone que esos valores son de flujo de caja. Yo puse primero ese valor. Después puse me parece no sé cuál. Lo ve como con negativo. creo que se sale en serie. Ah, Y en sí salió año cero. Eso me explica el año cero cuando ella va y pone el capital. Pero del préstamo que le di. Parece que aquí en este flujo de caja nuevo yo tenía que dedicar el año cero con el préstamo que le di. Ya, por favor, vamos a prestar atención. Y eso no lo hice. Rocío, por favor. Ya, Rocío. Déjense colorear, pues, cabrón. Bueno, voy a estar las secciones juntas. Qué alegría. Acople de sección. Acople de sección.
Ya, con los chiquillos la clase pasada hicimos, los que no lo hemos visto, uno de los ejercicios que me hicieron a mí en la prueba. ¿Ya? Este es el otro ejercicio que me hicieron en la prueba. ¿Ya? Esta es una falla bifásica al medio de la línea entre la B y la C, la barra B y la C. ¿Qué me da? Me dice que la falla se despejó a los 93 grados. Cuando hagan la curva, ya tienen un ángulo. Ya hay un ángulo que tienen que considerar. Con los 93 grados se despeja la falla. No quiere decir que este sea el ángulo crítico. ¿Ya? La vez pasada, los que estuvimos, les dije que tienen que calcular el ángulo crítico en donde no se puede pasar la falla, porque si no el sistema se va a la cama. ¿Ya? Acá, que les den el ángulo de despeje no quiere decir que este sea el crítico, sino que despejó antes del ángulo crítico. ¿Ya? Hubo un despeje de falla. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que hay que determinar el área acelerante y el área desacelerante y determinar el ángulo crítico. ¿Ya? Aquí ya les dice que ese no es el ángulo crítico. Claro. Entonces este tiene distintas consideraciones al ejercicio anterior. El ejercicio anterior tenía una pura curva, que ya tiene las tres. Y tiene más áreas involucradas. ¿Cómo partimos? Me dice también que tengo una potencia de 90 más 50 J en MVA en la barra infinita. Esta vendría siendo la barra infinita. Ya tenemos el generador, no estamos entregando nada. Y en la barra infinita, ¿qué voltaje tenemos? ¿Por qué la barra infinita? Barra slash, barra infinita. Esa es la prueba. Cero. No, el voltaje 1. Un ángulo 0. Siempre en la barra infinita se da un voltaje de 1. Un ángulo 0. Entonces necesito calcular el voltaje que hay en el generador 1. Porque la potencia eléctrica es igual al voltaje 1 por el voltaje 2 sobre X. Por el seno del ángulo. Pero no tengo el voltaje 1, tengo solamente el voltaje 2, que vendría siendo el 1 ángulo 0. Pero también tengo la potencia, y la potencia mecánica es igual a la potencia activa de la barra del generador 2. ¿Ya? En este caso sería los 90, pero esto está no está en unidad en PU, tengo que pasarlo a PU. Me está diciendo que la potencia base es 100 MVA. Entonces la S en PU va a ser igual a 90 más 50 J Partición 100. sobre 100. Eso me queda que es 0,9 más 0,5 J. ¿Ya? Con esta potencia yo calculo la corriente que va a haber en este punto. La corriente va a ser igual a la potencia conjugada sobre el voltaje conjugado en este punto. La potencia conjugada vendría siendo esta, 0,9 menos 0,5 J sobre 1 ángulo 0. Menos 1. No, porque No, cambiáis la no tiene ángulo. potencia. La potencia es la que tú le cambiáis el signo. Esto es 1 nomás, como es menos 1. Conjugado. Sí, pues, pero el conjugado te cambia la parte imaginaria. Ah. Y es de 1, una parte real nomás. Sorry. Entonces la corriente es igual a 0,9 menos 0,5 J. Ahora, el voltaje 1 va a ser igual a qué? Al voltaje 2 más el voltaje que está por acá. Y ese voltaje es igual a la Z total por la corriente que recién calculada. ¿Ya? El voltaje 1 es igual al voltaje 2, que es 1, más la Z total. Tengo que calcular la Z total aquí antes de la falla, o sea, en condición normal. Ya, ya hago todo el bosquejo, ¿cierto? Condición normal. Condición normal, antes de que se produzca una falla, por ende, esa barra no existe. La barra de falla no existe. Entonces me quedaría el generador, la impedancia del generador, la barra A, la impedancia del transformador, la línea, esto me dice 0,2. Calculo al tiro el paralelo. Esto me va a quedar en 0,1, ¿cierto? Sí. No dejo al tiro el serio. Sí, entonces. ¿Ya? Para no hacer el paralelo acá. Ya. ¿Sí? ¿O necesitan que haga el paralelo? No, está bien, si se divide en dos. Si es la misma arriba y abajo, la impedancia equivalente es la mitad de la impedancia. La impedancia del transformador y sería. Esto en secuencia positiva es 0,25J, transformador es 0,2J, la línea quedó en 0,1J, el transformador 2 es 0,2J. La suma de estas tres me va a dar la
Impedancia total. Voy. 0,75 0,75 cuotas. Por ende, en condición normal, mi impedancia total es 0,75 cuotas. Y eso por la corriente que calculamos acá. 0,9 menos 0,5 cuotas. Menos. porque está conjugado. Entonces B1 es igual a 1,53 y algo. 17 grado 26,14. Ángulo 26,14. Ese es mi voltaje 1. Entonces, luego de tener el voltaje, primero tengo que determinar mi potencia mecánica. La potencia mecánica dijimos que era igual a la potencia activa de la potencia 2, o sea, la potencia que está acá. Y la parte activa es 0,9. Entonces, mi potencia mecánica es 0,9. Disculpa, José, ¿es potencia mecánica siempre referente al 2? Porque... Sí, al ángulo 2. Siempre referente al ángulo 2. Ya, ahora necesitamos calcular las potencias eléctricas en condición normal, condición de falla y condición de despeje, para poder armar el gráfico. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí ya estamos trabajando en condición normal, ya tenemos la X. Entonces la potencia eléctrica en condición normal ¿Sí? es igual al voltaje 1 por el voltaje 2 sobre X por el seno del ángulo. Entonces la potencia eléctrica en condición normal es igual al voltaje 1 que lo calculamos acá, 1,5317. Aquí no se toman los ángulos por 1 sobre, porque aquí necesitamos el ángulo que hay de esta potencia con respecto a la potencia mecánica. Entonces no tomamos los ángulos de originales ya de los... tomamos solamente el módulo. Por 1 sobre X, que X lo calculamos acá, 0,75 por el seno del ángulo. Y esto es igual a... sería 1,5317 sobre 0,75. 2,04. 22,7. 2,0422. Esa sería mi potencia eléctrica en condición normal. Ahora necesito el ángulo que va a haber entre la potencia eléctrica en condición normal con respecto a la potencia mecánica. ¿Ya? Entonces ese ángulo es igual a seno a la menos 1 de la potencia mecánica con respecto a la potencia eléctrica. Entonces me queda seno a la menos 1 de 0,9 potencia mecánica sobre la potencia eléctrica que calculamos recién. 2,0422. 29,054. 29,054. Ahora, para efectos de cálculo después, este ángulo lo vamos a necesitar en radial, así que lo calculamos al tiro en radial. ¿Ya? Que es por pi Allá no partido vence. 180. ¿Sí? Por pi partido 180. 0,50. Ay, ya aprendí, voy aprendiendo. Voy aprendiendo. 0,51 que da 0,50. Exactamente. 0,51. ¿Eso está en radial? Le pusiste por pi Pi partido. partido 180. 29,054 por pi sobre 180. 0,5070. 0,51. Es lo mismo. Radial. Ya, entonces esto es lo mismo que esto, solo que está en radial y esto está en ángulo. La potencia mecánica, ¿cómo va a ser? La potencia mecánica es igual a la potencia activa de la potencia 2. ¿Ya? Por la potencia 2 me la están dando acá. Esos 90 que los pasamos a PU es el mismo 0,9. ¿Ya? Esa parte activa es la potencia mecánica. Entonces aquí ya calculamos la potencia eléctrica en condición normal. En condición de falla cambia. Es distinto. Claro, ya que considerar la otra barra. Condición de falla, ahora tenemos que considerar la falla. Y me está diciendo que tenemos una falla bifásica. La vez anterior vimos una falla trifásica, ¿cierto? Entonces ahora la bifásica es distinta.
para sacar la potencia eléctrica en condición, en una falla bifásica, necesitamos tener la impedancia en secuencia positiva y la impedancia en secuencia negativa. Esas son las que se incluyen en una falla bifásica. La cero no se incluye. Cuando es bifásica tierra, sí. Entonces, reducimos este circuito en la secuencia positiva. Nos quedaría el generador 1, la impedancia del generador 1, el transformador, la línea, la falla, el transformador 2 y aquí tenemos generador. Esto vale 0.25J, 0.2J, 0.2J, la falla se divide a la mitad, 0.1J, 0.1J y este es 0.2J. Esto sería en secuencia positiva. En secuencia negativa me quedaría el generador, el transformador, la línea, la falla, el transformador 2 y ahí. Y esto en secuencia negativa, esto vale 0.14J, 0.2J, 0.2J, 0.1J, 0.1J y 0.2J. ¿Qué hago yo? Primero calculo la impedancia equivalente que va a haber en la secuencia negativa y esa impedancia equivalente se agrega a la secuencia positiva. Primero calculamos esta. Tengo que pasar esto de delta a estrella, por ende me va a quedar un circuito así, el generador, el transformador, la falla pasa a estrella de esta forma, ¿cierto? Esto me queda 0.14J, 0.2J, 0.1. este por este sobre la suma de las tres me queda 0.05J, la de al lado 0.05J y 0.025J. ¿Alguien tiene problemas para pasar de delta a estrella? El león. ¿Sí? Ya. Hay la fórmula en algún lado. De delta a estrella me queda esta que está arriba, para sacar el valor de acá multiplico el de arriba por el de abajo de la parte izquierda, me quedaría 0,2 por 0,1 sobre la suma de las tres impedancias, 0,2 más 0,1 más 0,1 y eso me da igual 0,05 J. Para sacar la parte derecha multiplico la de arriba por la parte derecha sobre la suma de las tres. Como es la misma, porque 0,2 por 0,1 se repite, no tengo que calcular. Entonces me quedan los dos iguales. El de abajo me quedaría los dos, la multiplicación de los dos de abajo sobre la suma de las tres. 0,1 por 0,1 sobre 0,2 más 0,1 más 0,1. Y eso me da 0,025 J. ¿Sí? Puedo hacer una consulta con mi falta de ignorancia. Isabel, Por exceso de ignorancia. ¿por qué razón no podemos obviar pasar de delta a estrella y solamente sumar los 0101 y después con el 02? Bueno, sí. No, porque aquí tengo una falla, eso ya no se suma. No tengo Ah, una, no, sí, no te están sale. en serio. No están en serio esos dos. Tenía una falla, más que una barra, porque aquí yo tengo una barra y las puedo sumar, pero aquí tengo una falla. Ya Entonces, siempre se pasa sí, entonces de eso eso ya están separadas esas dos impedancias. Ya. Teoría quedarían paralelos, pero para simplificarlo lo pasáis a estrella, para poder hacer una suma más rápida. ¿Ya? Entonces ahora sacamos el equivalente de esta era 0,2. El equivalente de la secuencia negativa. Entonces esto me queda una impedancia, el punto de falla, la otra impedancia y la impedancia que va abajo. Entonces, esto vale 0,39. Bueno, la estrella. 0,39J, esto 0,25J y este 0,025J. La equivalente entre estas dos, como aquí tengo la falla, me quedaría 0,39 por 0,25 sobre 0,39 más 0,25 más 0,025. El paralelo de estas dos más la suma de la que queda solita. 0,025
146, 62. Ah, pero José, disculpa, ¿el paralelo entre las dos de arriba? Sí, entre estas dos, que en Para que se queda paralelo. con la Si se 0,17. multiplican y abajo se suman. ¿Cuánto? 0,17. 0,17. Ah, espérame. Calma. Ahí. Lo voy a hacer acá abajo porque. Ahora sí, 0,17. No, no, ¿para qué? 0,19, 0,25 sobre 0,39, 0,025. ¿Cuánto? 0,17. 734. 734. Entonces, esa impedancia yo la agrego a mi secuencia positiva. Silencio. ¿Ya? Entonces, bien, la secuencia positiva me va a quedar la impedancia del generador, la impedancia del transformador. Esto lo voy a pasar a estrellas, por ende me queda lo mismo, es la misma impedancia. Transformador, acelerador, generador 1. Esta vale 0,25J, 0,2J, 0,05J, 0,05J, 0,025J, 0,2J y esta impedancia equivalente que calculamos se agrega en este punto. Y esa vale 0,17734J. ¿Ya? Ahora sacamos el equivalente, pero aquí hay otro tema. Sí, el trajo el Jancito. Lo único que dice la impedancia equivalente de la secuencia negativa le agrega la positiva que se suma a la que está hacia la que va a tierra. Hacia abajo. Hizo transformar estrella igual que acá. Dejé esto en la estrella igual que acá. Solo que la equivalente de la negativa la sumé a la positiva. ¿Aquí? ¿Ah? Porque así es nomás. No, eso es porque cuando tienes las tres secuencias, no es que de repente le hace como un. Ah, sí. Le hace una conexión entre Sí. todas estas cuestiones y ya. Ahí es donde se suman solo en el punto de falla. Listo, esto lo damos. No voy a poner a explicar esto La porque Z. no sé explicarlo. La Z falla. Ya. Entonces, la suma de estas tres me queda 0,25 más 0,2 más 0,5 me queda 0,5 J. La de acá me queda 0,25 J y la suma de estas dos me queda 0,2023. Me parece que es. ¿Sí? Ya. Ahora, esta estrella la tengo que pasar a delta. ¿Ya? Ahora tengo que volver atrás. Porque necesito la impedancia que está arriba, que va a quedar arriba. Solamente esa impedancia necesito. Esto pasa en la bifásica, ¿ya? Esa es como. Y esa es una de las que. Vale, es. Entonces, esto lo transformo, paso de estrella ahora a delta, hago la posición inversa. Entonces, ¿Cómo se pasa? estrella a delta. Exacto, me quedan 0,5 por 0,25 más 0,5 por 0,2023 más 0,25 por 0,2023 sobre la de abajo. 0,2023. No, es que necesito esa pura impedancia. No necesito otra. Por 0,25 más 1,3678. Y esa es mi X. Esa vendría siendo X. 1,3678J. Y esa es la que necesito para calcular la potencia eléctrica en condición de falla. Ah, ya. Entonces, potencia eléctrica en falla es igual
a voltaje 1 por voltaje 2 sobre X por el seno del ángulo. Y el voltaje es lo mismo. Que los voltajes son lo mismo. Voltaje 1, 53,17 por 1 sobre... Sin ángulo, siempre sin ángulo. Sin ángulo. Ya. Sobre la X, que la calculamos acá, 1,3678 por el seno del ángulo. Y eso me da 1,5317 sobre 1,3617. 1,1198. Seno de ángulo. Seno del Y ángulo. ahora pasamos a radianes, ¿no? Entonces, no, ahora necesito calcular el ángulo de esto con respecto a la potencia mecánica, o el ángulo de la potencia mecánica con respecto a la potencia eléctrica de falla. Entonces el ángulo sería igual a seno a la menos 1 de la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica de falla. Entonces sería seno a la menos 1 de 0,9 sobre 1,1198. 59,42. Y esto lo pasa a radian. Igual a 1,037. 32 por 180. O sea, por pi sobre 180 y eso es igual a 1,0372. 72 radianes. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo. Yo voy captando bien. Solo hay que A aprender. mí lo que me complica, yo creo que a varios compañeros, es que en realidad si es que, Son por altos ejemplo, pasos nomás. por ejemplo, que tendría falla bifásica tierra, ahí puede complicarnos quizás. Ya, falla bifásica tierra, calculan la secuencia negativa y la secuencia cero, la equivalente. Y esas se suman acá. Si sacáis la cero, sumáis otra más acá. ¿Eso más? Eso más. Después para abajo es lo mismo. Es que no tenéis más. Pero así lo mismo, o sea, sumáis las 3 y después te queda igual. ¿En cuál sí, pues, sumáis y una así más? lo- Si es que- Sumáis después las 3 y así es que No, no pues si fuera una bifásica tierra, tienes que agregar la secuencia cero con la impedancia ahí en la tercera. Ah, la que va a tierra. Ahora en realidad yo En la Voy a trifásica hacer. solo toman la positiva. no sé, la pasada y esta son en teoría. Entonces resolvamos las 10 y la voy a estudiar Igual así. que no pueden anotar respuestas. ¿Qué compadre? Lo más grande que viene acá. Te amamos, José. Ay, pregúntale a León, eso bien. Oye, compadre, yo sé que me mal. Me follan a mi compadre. Llevo 2 rodilleras. Ya. Mira, calcula, compadre. ¿Seguimos? Vamos. Ya, seguimos. Entonces ya tenemos la potencia eléctrica en condición de falla y tenemos el ángulo. Ahora necesitamos la condición de despeje. Siempre tienen que calcular la condición normal, condición de falla y condición de despeje. Esas son las tres, cierto, son las tres curvas que van a tener. El ejercicio anterior que hicimos no tenía ni falla ni despeje porque sí iba a cero. Bueno, por eso solo tenía potencia normal. Pero siempre tienes que seguir ese paso. Normal, falla y despeje. Tengo que mejor ángulo para enfocarte mejor. Para verte mejor. Cállate, botón. Entonces, condición. Condición de despeje. Por ahí, Juan. En la condición de despeje, Espera, tenga una información. Sí, bueno, acá los videos liberados solamente para la prueba, porque el profe ya casi que tiene un canal, entonces dijo que lo borrara todo, pero van a estar liberados una semana. ¿Por qué va a ser? Eso. O ponelo en privado nomás. No se puede. ¿Por qué? No, porque la sección de ahora la que hubo una sección que vio un video, encontraron un video, encontraron una profe. el C1. Ese es Cahuiné. Cahuiné. Encontramos un video de usted. Ese país estoy agregando el integral. Tú lo puedes dejar privado y lo compartes solo el grupo. El link nomás, sí. Eso es oculto. El privado es compartido. El oculto con el link.
cambia la condición del video y el link lo comparte para el grupo. Como la innovación, Y ya te dijeron, pues, güey, para allá. Oye, pero fue Salar, el Salar dijo, Sí. ¿qué tal la cosa? Pues esa buena que trabaja, su viejo bullet. Viejo bullet. Condición de despeje, elimino la falla. Si tengo la falla y la falla me la están dando en este punto, en condición de despeje se elimina la falla, se elimina toda esa impedancia. ¿Ya? Todo lo que estaba acá, esas dos impedancias de falla, se eliminan. Entonces solo me queda la del generador, la del transformador, la línea, la parte de arriba y la del transformador 2. Por ende todas estas cuatro me quedan en serie. Entonces Claro. X es igual a la suma de estas cuatro. Perdón, José. Ya. Por esto, oye, estoy preguntando todo lo que no puedo preguntarle al profe Morales. ¿Se enoja, loco? Sí, no importa, qué cosa tiene paciencia. Yo lo voy a tu casa. En caso. No, me lo llevo. Una consulta. En caso. Siempre cuando nosotros despejamos, ¿siempre sale esa parte o puede que el profe haga algunos inventos de No, se elimina la falla, ¿no? Siempre sale eso. Si la falla está ahí, se elimina. Claro, puede ser que la falla de ponga. Acuérdense, en la vez pasada teníamos la falla en la barra. Claro. Teníamos esa condición. ¿Ya? Y teníamos la falla en este punto. Y cuando teníamos la falla en ese punto, en condición de falla, se abría el sistema, ¿cierto? Esto quedaba abierto. Por ende no había circulación de corriente hacia el generador 2, entonces la falla y era 0. Por ende la potencia de falla era 0. Y en condición de despeje hago lo mismo. Elimino la falla, como que elimino esta parte. También va a quedar 0. Esa es condición cuando está la falla en la barra. mira qué bueno. En este caso la falla está entre las barras B y C, por ende se eliminan las impedancias de falla. Entonces X es la suma de estas cuatro impedancias, sería 0,85. 0,85 J. Es la última. Potencia eléctrica en condición de despeje es voltaje 1 por voltaje 2 sobre X por el seno del ángulo. Potencia eléctrica de despeje es igual a 1,5317, que es el voltaje 1 por 1 sobre X 0,85 por el seno del ángulo. 1,802. 1,802 seno del ángulo. El ángulo de la condición de despeje es el ángulo máximo donde el sistema puede restablecerse. ¿Ya? Por ende, estamos viendo el otro lado de la curva. ¿Ya? Donde si yo saco aquí el seno a la menos 1, el ángulo que hemos sacado todo el rato, de la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica, seno a la menos 1 de 0,9 sobre 1,82. Eso me da 33,2925. 29,96. ¿sí? Están todos los ángulos mal. 23, ¿cuánto? 29. 29,96. Ese sí. Ya fue, otra vez. ¿Y este ángulo? Y la pega lo mismo. Porque tengo 49. ¿Qué onda tu calculadora, Sergio? ¿Tienes esteroides? 24,17. 14 de manilla. ¿Tiene maíz? 24,14. O sea que todavía ni también tan mal. 0,45. Graba eso, por favor. ¿Cuánto es 0,45? 63. Ah, la de falla. 0,93, 35. 0,93, 35. Mucho bien. Y
Este es radiano. Me da igual, lo calculé con esta hueá. 0,5229. Entonces, se llegó a hacer esto. 0, 5229. 52, no, porque me hizo. Yo sabía que este no daba más allá de. Daba 20 algo. Por eso me. Vale. 5229. 52, 29. Ya, tengo mis tres ángulos. Por ende, ahora puedo graficar la curva. Entonces, tengo la curva de la condición normal, Se empieza arriba. la curva de la condición de despeje y la curva de la condición de falla. Ah, te la tengo en grado, por eso. La potencia mecánica para ese punto es de 0,9. Entonces el ángulo de la potencia mecánica con respecto a la potencia eléctrica en condición normal era de 24,14. Ahí sí, 24,14 grados. La potencia mecánica con respecto a la falla es de 50 la falla 53,49. Ya dije que en la potencia de despeje tenemos que ver el ángulo máximo en donde el sistema no puede, o sea, donde el sistema tiene que ya restablecerse. Por ende es la condición de despeje con respecto a la mecánica. Entonces, este ángulo nos dio 29,96 y eso tenemos que restárselo a 180. O sea, el ángulo 2 es igual a 180 menos 29,96. 150,04. porque era 180. Porque este ángulo que me está dando es la potencia mecánica con respecto a la de despeje. Ese ángulo es 29,96, pero yo necesito el ángulo máximo en donde el sistema se tiene que restablecer. Por ende, desde este punto hacia el otro lado. Y de aquí a acá tengo 180 grados. Donde a ese ángulo le resta, o sea, los 180 le resta este ángulo, para poder llegar a este punto. Ya, Entonces eso es 150,04 grados. Y el ejercicio además me dice que a los 93 grados ocurre el despeje de la falla. ¿Ya? Por ende, en este punto el sistema cae a falla, la primera curva. a la primera curva, aquí. Y aquí empieza el recorrido de falla. Claro. Hasta aquí, porque aquí se cruza. En este punto se despeja la falla. Cae a condición de despeje. Claro, y empieza a subir. Entonces tengo toda esta área y aparte todo este tramo es el tiempo. A ver, ¿cómo explicar? El tiempo que demora en llegar a los 93. Claro, los 93. ¿Tiempo de falla? Tiempo de Sí, reacción. o sea, Tiempo tiempo de en falla que de despeje. se empieza a restablecer. Ya, a llegar a los 93 para poder despejar la falla. Entonces, yo aquí tengo un área que esta va a ser mi área 1. Esa es mi área 1. Y esta va a ser mi área acelerante. Y acá, todo
esto es mi área 2. ¿Se llama área acelerante al área de la falla? Sí, y esta es la área desacelerante. Cuando ya el área acelerante es cuando empieza el sistema a tratar de despejar la falla. Y la desacelerante es cuando empieza a llegar a condición normal. Área 2. Entonces, lo primero que me pide el ejercicio es calcular las áreas acelerantes y desacelerantes. Entonces, el área 1 es igual a la integral de 53,49 24,14 de potencia mecánica menos la potencia de falla máxima por el seno del ángulo o la derivada del ángulo. Este sería el área 1. El área 2 sería la integral entre 93 grados y 150,04 de la potencia de falla máxima. La potencia de falla máxima, ojo que el área 2 incluye esto y esto, o sea, incluye parte de la potencia de falla con la potencia de despeje. Entonces sería la potencia de falla máxima menos la potencia mecánica por el seno del ángulo menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo más la integral entre 93 grados, no, esta es superando, no, esta es 53,49 a 93 más el área de acá, que es la integral de 93 a 150,04 de la potencia de despeje máximo por el seno del ángulo menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo. ¿Ya? ¿Dudas? Yo, madre. ¿Ah? Uy. Hazla todo. No, porque no te puedo explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tú te vas a sacar de la integral que le ponen? ¿Por qué es mecánico? Alguien puede ver que pero no, yo claro en área 2, ¿por qué? También toma parte en área 1. ¿Por qué? ¿Por qué digo como esto o esto? Porque estamos midiendo el 53, este pedazo que veo. Que lo resto lo de abajo de la potencia mecánica, ¿cachai? Ah, o sea, de ahí hacia arriba hay área 2, entonces toma un pedazo hacia acá y un pedazo hacia arriba, ¿eso es? Sí. Y después le sumó. Pregúntale tú. Yo le pregunto. Lo mismo que te digo. Pero pregunta tú tu duda, porque si ve que lo tengo claro. Que después te sacáis los meses en la real. Con respeto. Qué envidioso. Entonces, mira, yo tengo. No tenía rumbo porque. Escucha, disculpa que le pregunto mucho. Soy medio loco, hermano. No importa, me quedé como tonto, pero. ¿Esta está todo habla? La caja le pega. Con tu hermana. No. Lo que pasa es que el área 2 es todo lo que se trata de la PM hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Independientemente que quede como del 93 grados hacia el lado izquierdo. O sea, esa es área pequeña más lo de arriba. ¿Esa bien? Ahí tenéis dos Ya, áreas. entonces cuando tú lo pones acá, tú dices, nos alcanza a ver, PF max. Sí, la potencia de falla máxima, ¿Ya? que es la potencia de falla que hay acá, por el seno del ángulo de la falla, Menos. menos potencia mecánica, menos la potencia mecánica, lo que está cruzando la potencia, más la integral de la otra área, ¿ya?
Si yo quiero que todo esto sea mi área de 2, tengo que sumar la área, ¿no es cierto? Que sumar la área. Y esa área, esta área, esto es solamente este pedacito. Solo este pedacito. Y esto es eso. ¿Ya? El área bajo la curva de acá. Y este es el área bajo la curva de este lado. Ya, compadre. Muchas gracias. ¿Entendiste? Sí. No, sí. El pedacito. Que ponen de ángulo, que le decían de ángulo es lo mismo que ponen de X en la integral. Sí. Entonces, el área 1. ¿Dónde lo saco? Acá se ¿Corremos ve. acá, no? Sí, ¿o no? No, porque necesitas a hacer una línea, ¿no? No, aquí lo Una compadre. línea así. ¿Dónde está? Ahí va a ser la línea. La línea. Ah, no, no, la Área 1. prefiero enfocar más. Área 1, entonces la integral, tenemos que resolver esa integral. ¿De qué área? José, no es igual que lo ponga de frente la ¿Ah? ecuación. No es igual que lo ponga la ecuación directa. No, porque aquí estoy calculando un área. Ay, La otra es para el ángulo crítico, que después viene. Son como 25 más. ¿Cuánto en HD, pues, cabrón? Este es un área. Entonces, la integral de PM menos potencia de falla máxima. La PM es una constante, entonces me queda PM por la derivada del ángulo. Menos la integral de potencia de falla máxima por el seno. La integral del seno es menos coseno, como tengo un menos, me queda más coseno. Más potencia Ah, está desarrollando la integral de la falla 1. máxima por el coseno. Coseno del ángulo. Y esto evaluado entre 53,49 y 24,14. Entonces, el área 1 es igual. El área 1 es igual a la potencia mecánica por el ángulo, este lo vamos a poner ángulo 1, ángulo 2, por el ángulo 2 más potencia de falla máxima por coseno del ángulo 2 menos la potencia mecánica por el ángulo 1 más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1. Y esto ponemos entre paréntesis. Entonces el área 1 queda igual a la potencia mecánica del ángulo 2 más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 2 menos la potencia mecánica del ángulo 1 más, no, menos potencia de falla máxima por el coseno, menos por más menos del ángulo 1. Y ahora reemplazamos. El área 1 es igual a la potencia mecánica, es que es 0,9 por el ángulo 2 en radianes. Acuérdense, si no tengo una función trigonométrica, ese ángulo se pone en radianes. ¿Ya? El ángulo 2 en radianes, que era el 53,49, este de acá. 0,9335 más la potencia de falla máxima. Potencia de falla máxima la tengo allá. 1,1198 ¿A dónde está? allá. Por el coseno de el ángulo 2, ahora siguen en ángulo, que es 53,49 menos la potencia mecánica 0,9 por el ángulo 1 en radianes, que es el 24,4, este de acá, 0,4563. 0,4563. ¿Dónde voy? Acá. Menos la potencia de falla máxima, que era 1,1198 por el coseno del ángulo 1, que es 24,4. ¿Y eso da? 0,075. No le pegas. Sergio Urfo.
¿Alguien que lo compró? 0,075. 94. 94. Eso. Y eso sería el área 1. acelerante. Área acelerante. Claro, la 1. Y derivados. Acelerante. Ahora al lado, Y ahora el área 2. El área 2. Entonces el área 2 es la integral de la potencia de falla máxima por el seno del ángulo menos la potencia mecánica. La integral del seno menos coseno, entonces me quería menos potencia de falla máxima menos, o sea, sí, coseno del ángulo menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo. ¿Y partís con menos potencia? ¿Ah? ¿Partes con menos? Sí, pues, porque aquí tengo la derivada del seno menos coseno, Ah, entonces me queda menos. Perfecto. Y esto evaluado entre 53,49 hasta 93 grados, más la integral Silencio. Bien. más la integral de Está clara, Cari. la integral del seno de nuevo menos coseno, tengo un más acá, por ende me queda menos. Me queda menos la potencia de despeje máximo, ¿Qué pasa, profe? coseno del ángulo, No, ¿te mirando? No, menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo, evaluado entre 93 grados y 150,04. El área 2, entonces igual, esto es menos, yo no sé. Me queda más. ¿Ah? No, pues menos. Más o menos. Porque acá hay malla y hay. Ah, no está bien, está bien. Menos, ¿viste? Menos, porque todavía no evalúo. Entonces, menos la potencia de falla máxima, también le vamos a poner esto, ángulo 1, ángulo 2. Ángulo 1, ángulo 2. Potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 2, menos la potencia mecánica por el ángulo 2, menos la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1, menos la potencia mecánica del ángulo 1, Eso es ordinario. Eso es ordinaria, Cari. menos menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo 2, menos la potencia mecánica del ángulo 2, menos la potencia de despeje máximo del ángulo 1 por el coseno del ángulo 1, menos la potencia mecánica del ángulo 1. ¿Ya? Y ahora cambiamos un símbolo. Y ahora, ¿es el número? El área 2 todavía no. Menos la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 2, menos la potencia mecánica del ángulo 2 por el ángulo 2, más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1, más la potencia mecánica por el ángulo 1, menos la potencia de despeje máximo coseno del ángulo 2, menos la potencia mecánica por el ángulo 2, menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo 1, más la potencia mecánica del ángulo 1. Y ahora sí, reemplazamos para aquí. Ya, pues, ¿dónde? Entonces mismo que acá. ¿Van bien? Sí.
Es enredado esto, pero quien sabe integrar debería poder hacerlo. Ese es el problema. Ah, ¿va? Y eso que todavía no vamos por la lista esa de los números. Y todavía no sacamos, exacto, todavía no hacemos esa Ahí son como 8 horas más. ¿Dónde está el 1,11? Este era el más largo. Tiene que dar cortito. ¿Qué va a jugar? Entonces el área 2 1,11. es igual a menos, ¿cuánto? 1,1198. 11,98 por el coseno del ángulo 2, que es 53,49. ángulo 2, 93. 93. 93 menos la potencia mecánica, que era 0,9, por el ángulo 2, que es 90. Ah, pero el 93 radianes no lo calculamos. Dale, Sergio. 93 por pi sobre 180. ¿Y la constante cada dónde se dónde? Todavía no. A ver, ya. No, es que este no te pide calcular el tiempo. 1, 62, 3. 16. Ya. por 1,623. ¿Dónde estoy? Acá. Más la potencia de falla máxima, que es 1,1198 por el coseno del ángulo 1, que es 53,49, más 0,9 por el ángulo 1 en radianes, 53,49. ¿Dónde estaba? Acá. 0,9335. 0,9335 voy. Acá. Menos la potencia de despeje máximo, que es 1,802. 1,802. Coseno del ángulo 2, que es 150,04. Menos la potencia mecánica, que es 0,9 por el ángulo 2 en radianes. Pregúntale porque no sé. Este no lo calculamos, parece, ¿sí? No, este no lo tenemos en radianes. 150,04 por pi sobre 180. Consulta. Ahí parte con potencia de falla máxima en el coseno del ángulo 2. Y acá en esta parte decía potencia de falla máxima en el coseno del ángulo 2. 2,60. Y acá te dio 53 y ya 93. ¿Por qué? Porque esa es el área de acá. Ay, Y esto estoy tomando de aquí hacia allá. 2,6186. 61,86. ¿Verdad? ¿No? 2,6186. ¿Ya? Yo no caché. Estamos acá. Menos la potencia de despeje, que es 1,802 por el coseno del ángulo 1, que es 93, más la potencia mecánica, que es 0,9 por el ángulo 1 en radianes, que es 1,623. Ahí debería darle el área 2. 0,8637. 0,8637. Cuadro. Vaya, es que le pusiste el coseno del 24,4 y el 24,14, por eso te da uno más de mal. Al principio era ¿Acá? abajo. Ah, y era 24,14. Yo puso 24,4. Ah, ya, pero son dos decimales. Ayer también lo mismo, ayer. Una hora, una foto. ¿Calculan ustedes? ¿Quieren seguro? Defiende el valor, defiende el valor. 0,7385. 0,7385. Guayita, dame un poquito. Desnudo. Siguiente es el área desacelerada. Sí. Y ahí tenemos esta. ¿Esta otra?
¿Ah? Ah, esa. Aquí me sacaron un 3.5. Con eso un 3.5 recién. Esta es la que vale, ¿no parece? Ah, la mala. Buena Nacho. Es un perro. Me cambiaría de sección solo una vez. Un talibán. Saquen fotos, pidiendo la foto. Ese bolso se metió el banco. Yo me encuentro solitario en su virtud. Este juego jugando Haciendo sopa de negro. ¿Hasta ahí, José? ¿O falta más? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto pagan? Y ahora hay que sacar el ángulo crítico. Pero raya la pared, ¿no? Para no borrar. ¿Ah? Raya la pared para no borrar. Tengo la duda. En el P de despeje del coseno del ángulo 1 no debería ser positivo, porque está negativo arriba y pasa menos por menos, debería ser más. Todo malo. Parece ¿Aquí está negativo? sí. Y el otro debería estar negativo igual. ¿Por qué? Adentro, ¿no? Están los dos negativos adentro del... No, porque este era positivo y este seno me dio menos coseno y cambió ese signo. Entonces en vez de más, cambió acá, quedó negativo. Y al bajarlo después al restarlo, menos por menos debería dar más. Hace la vida. Ahí. Ah, tenés razón. Ya, todo no. Sí, tenés razón. ¿Sabes qué sería hacer? ¿De cuál fumaste tú? Mayel, cabrón. Maní. Te fumas los maní. Claro. Sí, ese era positivo. Echa acá. Y eso es positivo. Y eso no. Cambia eso, sí, cambia eso de acá. Y cambia el valor, ¿no? Sí, pues cambia el valor. Ahí también, ¿no? Claro, ahí faltó un menos. ¿Sí? Sí. Queda en 0,6751. José, lo quita para que no Ah, ya. Eso no está. ¿Quién no ha firmado? Gracias. Ellos se van. Primero ellos se van. Sí, por Leo. Firme ahí. Oye, si te quiero. ¿Qué son? Ya, bien, ya. Lorena. ¿Qué pasa? Porque no extraño. ¿Eso lo tenías resuelto, José? Ah, no, pero lo pusiste en lo de nosotros lo pusiste así, ¿o? Entonces, ¿cuándo más podemos hacer la garantía? ¿Qué día vamos a tener? Lunes. Sábado, lunes, martes y miércoles ante la jornada. Domingo, lunes, martes. Yo ya me voy de vacaciones. ¿En serio? Pensaba que sí. Lunes, martes, sábado. Y el sábado. No, igual es buena el lunes o el martes, estamos fresquitos para el lunes. Esos dos días. Chao. Ese ángulo justo era 20. Bueno, acá le dio 26,14. Chao. Chao.
da igual, o sea, el otro valor, pero no sé por qué este tiene un 26,14. Que como no lo calculaba. ¿Verdad? 24,14. Sí, aquí es 26,14. Seno a la menos 1 de 0.9 sobre 2.04. 0,42. Eso es 26,14. ¿Cómo? Mira, No, no me respondió, voy a tener que llamar a no. Oye, seguimos. No, falta. todavía seguimos. Eso dice. Queda una hora todo. Sí. Este era 26,14 por si acaso. Estaba bien. Estaba bien. ¿Tú cuál es el 26,14? Se llegó con Sergio. Sí, llegó el Sergio. O sea, ahí cambian eso y le da 0,09 y algo. Pero es lo mismo. Ya. Solo que yo les voy a mandar igual estos desarrollos. ¿Ya? ¿Qué podemos...? Está en imagen. De hecho, el desarrollo del profe. Es que es mejor en PDF por esto. Ya, a ver, programémonos para ver cómo vamos a avanzar. Ya. Todavía falta. Sí, tío, todavía falta. Bien. Silencio. Ya, ¿borramos eso, no? Jóvenes. O sea, la parte de los datos que necesitáis no los borren por ahí el resto. ¿Qué? No, ya lo saludé. Problemas para Rodrigo del futuro. Problemas para Rodrigo del futuro. Sí. Va a salir una misión de niña. Avancemos para que me quede todo en una pura grabación. Después hacemos un break, terminamos el ejercicio y hacemos un break. Un breve de un minuto. La primera. Yo digo que borren las condiciones de falla. Borra tus letras en mi corazón. Latir mi corazón por ti. Latir mi corazón. Por Ese ahora en la otra integral. Ya, entonces vamos. Oye, y ahí hacemos un break y después continuamos con la... Oye, puto, ¿hasta qué tenemos ahora? Hasta el 9. Manden en HD la imagen, eso sí, weón. No las manden aquí penquita. ¿Elimino esto? Sí, pero no. ¿Sabes el lisofor? Echa el lisofor en la boca de la carga para que no contagie. Estoy enojado. Se enoja la vieja chica. Oh. Quedó grabado. Mientras más chiquita, más diabólica. Ahora Gaby. Están más cerca del diablo. Ahora Gaby. ¡Saluda a la cámara para que ¡Oh! ¡Qué ordinario! Muéstraselo a Carlos. ¿Está bonito? Estamos a parchís. Sergei. Ese era 27 por 12, lo vamos a reemplazar aquí. Oh, todo malo. Todo decimales no. Porque te extraño. 26,14 el ángulo. 25 con cada bien, pues. Disculpe que borro ahí. 26,14 era 26. 26,14 radianes. Te digo el tiro. Ese es el ángulo 1. Sí. 45,63, ¿está bien ahí? 45. ¿Cómo 63? 0,40. Perdón, 0,45. ¿Por qué te da el mismo si te 26,14? Es que seguramente yo las demás Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Potencia eléctrica de falla. La de falla es 1,298. Tengo que empujar eso, ¿eh? Dale. De ahí me lo mostré. Y eso es radial. Es 0,9335. 0,9335. Y la
la de despeje. Está de vuelta loca. Entre 1,8. Se lo come se lo come por parte. El ángulo 29, Ya, 96. por favor. 150 porque tiene el otro 150,04 y en radianes era ¿A dónde está eso? ¿Ya esos datos cuáles son los de la...? Está acá, anotando los datos. 2,6186. Ahí estaba. Están revueltos por todos lados. Ya esos son los datos entonces de la... De potencia eléctrica normal, falla y el despeje. Y el de arriba, el de 93, lo voy a escribir. Se llama tu novio. Llama a tu color. Va creciendo el amor. La ilusión. Se puso roja, mira. Se puso rojo tu novio, tío. Se llama. Chantayan. Para sacar el ángulo crítico tenemos que hacer que el ángulo 1 sea igual al ángulo 2. ¡Silencio! Bien. Porque le pagan. Encarne. Mucho tampoco lo que me pagan así. Ya. El área 1 tiene que ser igual al área 2 para sacar el ángulo crítico. A ver, El área 1 es igual a la integral entre este va a ser ángulo 1 y ángulo 2. Por eso ya lo habíamos sacado, José. Y ángulo SLSC. un ángulo crítico. No, pues ahora necesitamos un ángulo crítico. Ah, El ángulo que no debería sobrepasar para que no se vaya a Al blackout. el sistema. Claro, porque ahí te dio un ángulo fijo, tomar el profe. Va a ser entre el ángulo 1 y el ángulo crítico. bueno. La potencia mecánica menos la potencia de falla máxima por el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Y tiene que ser igual al área 2, que el área 2 es igual a la integral entre el ángulo crítico y el ángulo 2 de la potencia de despeje. Se toma entre la falla y el despeje, ¿ya? La vez pasada era entre falla y normal porque no teníamos potencia de despeje. De despeje máximo por el seno del ángulo menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo. Entonces ahora sacamos esta integral. Es lo mismo que ya, La integral de la potencia mecánica me quedaría potencia mecánica por la derivada del ángulo. La integral del seno menos coseno, como tengo un menos, me queda más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo. Y esto evaluado entre el ángulo 1 y el ángulo crítico. Y esto es igual a la integral de la potencia de despeje máximo por el seno, que vendría siendo menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo menos la potencia mecánica por la derivada del ángulo. Y esto evaluado entre el ángulo crítico y el ángulo 2. Ahí ya no estamos perdiéndolo ya. La integral nomás. La integral. Ah, viste que era seno y la integral del seno es menos coseno. Ya, entonces, la integral de esto me queda, o esto, la evaluación de esta integral me quedaría la potencia mecánica por el ángulo crítico más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo crítico menos la potencia mecánica. Carráscamelo. oye, José. Menos la potencia. Hacemos esto y nos vamos a un break. Sí, Potencia
potencia mecánica por el ángulo 1 más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1, y esto es igual a menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo 2 menos la potencia mecánica por el ángulo 2 menos la potencia de despeje máximo del ángulo crítico menos la potencia mecánica por el ángulo crítico. Entonces, esto me queda la potencia mecánica por el ángulo crítico más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo crítico menos la potencia mecánica por el ángulo 1 menos la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1. Esto es igual a menos la potencia de despeje máximo. ¿Alguna duda, Pico? Coseno del ángulo 2 menos potencia mecánica por el ángulo 2 más la potencia de despeje máxima del ángulo crítico más la potencia mecánica por el ángulo crítico. ¿Bien? Sí. Pero si nosotros ponemos la fórmula directa en la calculadora, va a ser eso. Es que aquí lo que tengo que hacer es despejar el ángulo crítico. Aquí no tengo que resolver esto. La área, la área la resolví acá. No tenía el valor de Una incógnita. No tengo el ángulo crítico. No puedo resolverlo. Y eso es lo que ando buscando. Despejarlo, claro. Entonces, ¿qué hago? Oye, la pregunta Paso todos los ángulos críticos a un lado de la igualdad. ¿Ya? Entonces me queda. Si yo paso la potencia mecánica del ángulo crítico hacia acá, se elimina porque una me va a quedar negativa. Así que se elimina. Ah, ya. ¿Ya? Entonces me quedaría potencia de falla máxima por el coseno del ángulo crítico menos la potencia mecánica por el ángulo 1 menos la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1, ángulo crítico acá, menos la potencia de despeje máximo por, aquí digo un coseno, por el coseno del ángulo crítico. ¿Tengo otro ángulo crítico o no? Y esto es igual. De hecho, esto lo voy a pasar directamente para allá, tío. Entonces me quedaría menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo 2 menos la potencia mecánica por el ángulo 2, y este que estaba negativo pasa acá más la potencia mecánica del ángulo 1. Factorizo por el coseno del ángulo crítico. Entonces, coseno del ángulo crítico por la potencia de falla máxima menos. Ahí estáis factorizando. Sí, la potencia, menos la potencia de despeje máximo. Menos la potencia de despeje máximo, y esto me queda igual a menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo 2, factorizo por la potencia mecánica más la potencia mecánica por el ángulo 1 menos el ángulo 2. Y este que es del ángulo 1 lo paso al otro lado sumando, más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1. Entonces, el coseno del ángulo crítico es igual a menos la potencia de despeje máximo por el coseno del ángulo 2 más la potencia mecánica por el ángulo 1 menos el ángulo 2 más la potencia de falla máxima por el coseno del ángulo 1 sobre esto que estamos multiplicando el coseno del ángulo crítico pasa a dividir potencia de falla máxima menos la potencia de despeje máximo. Uy, la hoja. Uy, la hoja.
potencia ¿Cómo se pausó? pasó para acá. Este era positivo. ¿Quién tiene abajo con el quedero? Y eso. Ya voy el número. Eso. Y ahora hay que reemplazar valor. Potencia de despeje máximo. Coseno del ángulo crítico es igual menos la potencia de despeje máxima. ¿Cuánto es la potencia de despeje máxima? 1,802. 1,802 coseno del ángulo 2, que es 150,04. Voy a ver Más la potencia máxima. del ángulo crítico es igual a menos 1,802 coseno del ángulo 2, que era 150,04, más la potencia mecánica, que es 0,9, por el ángulo 1 en radianes. El ángulo 1 en radianes es este, 0,4563, menos el ángulo 2 en radianes, 2,6186, 60 y cuánto? más la potencia de falla máxima, falla 1,1198, coseno del ángulo 1, que es 26,14, sobre la potencia de falla máxima, que es 1,1198, menos la potencia de despeje, que es 1,802. Menos 0,9094. Menos 0,9094. Entonces el ángulo crítico es igual al coseno a la menos 1 de 0,9094. ¿No se pone el menos? ¿Ah? Y menos no, porque lo cambiaste de la... Ah, sí, menos. ¿Cuánto es un hijo? Ah, uy, discúlpeme. No, este tipo. 0,90. Menos, el menos 0. Menos 0,90. Claro, mismo parece si le pones el menos o positivo, creo que da igual. 155,42. No, lo mismo. Como 42. 25. Ese es el ángulo Ya, y crítico. si se lo ponemos en el gráfico, Pasa más acá. pasa más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema es estable. ¿Por qué no? Si no tiene un ángulo crítico. O sea, hay un ángulo crítico, pero aunque opere antes de esa curva va a estar Ya, ahora aquí nos pide tiempo. ¿Ah? Nos pide tiempo. No, ahí no es que lo pide tiempo. Menos mal. O sea, ahí termina. Ya, hagamos un break y vemos uno con tiempo. Con tiempo porque. Sí, Pero que yo hagamos un break de 1 hora. No, un break de unos 20 minutos. 20 minutos. Vamos a tomar un cafecito, un cigarro y. Los 40.